El anticristo y Asirio. Los profetas Isaías y Miqueas profetizan con gran detalle tanto acerca de la vida de Jesús, el Mesías, como del anticristo, a quien ambos se refieren como el asirio. Isaías 14, 25-26 que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Miqueas 5, 2-6, teniendo como eje central, en la mayoría de sus profecías, el conflicto final entre Jesús y el anticristo. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores, y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare. Levantaremos contra él 7 pastores, y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare. Levantaremos contra él 7 pastores, y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas 5, 3-6. La promesa de Dios era que un líder nacido del linaje de David libraría a su pueblo de la amenaza de Asiria. Sin embargo, esto no ocurrió durante la historia del norte, pues los asirios, nuestros confines. Miqueas 5, 3-6. La promesa de Dios era que un líder nacido del linaje de David libraría a su pueblo de la amenaza de Asiria. Sin embargo, esto no ocurrió durante la historia del norte, pues los asirios arrasaron con el país y se llevaron cautivas a las 10 tribus alrededor del año 700 a.C., Isaías 7:8. La batalla en la que el Mesías derrotaría al asirio no sería en ese tiempo, sino en el futuro. Lo anterior ha sido la razón por la que muchos escatólogos han concluido que el asirio es una clara referencia al futuro anticristo, el cual será derrotado en la segunda venida de Jesucristo. Después de las profecías del juicio contra el anticristo, hay una lista de las naciones que serán juzgadas junto con él cuando Jesús regrese. El asirio en las profecías de Isaías. El contexto histórico del libro de Isaías describe el conflicto que vivieron en su tiempo los reinos de norte, Efraín o Israel, y del sur, Judá. Israel se había aliado con Aram Damasco en contra de Asiria, que había amenazado con destruirlos, Isaías 36, 1-2. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Contrariando al Señor que había llamado a su pueblo a confiar en él en lugar de temer y establecer alianzas militares con otras naciones, Isaías 37, 6-7, es sorprendente que el contexto completo de algunas de las más conocidas profecías mesiánicas en la Biblia gire en torno al tema del conflicto entre Jesucristo y el anticristo. Estas son algunas de ellas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria.
Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies. Y aun la barba también quitará. Isaías 7, 14-20. Esta fue una profecía de doble cumplimiento. En una primera instancia, se cumplió en el tiempo de Isaías, y en una segunda, en el nacimiento de Jesús refiriéndose a María. En la primera instancia, esta profecía se refiere a una mujer que dio a luz un niño llamado Emanuel, cuyo nacimiento sería una señal profética relacionada con la invasión del reino del norte por el ejército asirio. Isaías 7, 15-20. En otras palabras, cuando este niño creciera, el rey de Asiria invadiría a Israel, también llamado Efraín, hacia el año 700 AC. La descripción gráfica de que afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico, y también la barba de los israelitas, es una clara indicación de la completa humillación y esclavitud que Dios traería a las tribus del norte a través de los asirios, a manera de juicio como consecuencia de su pecado. La profecía de Emanuel solo era la señal de que el asirio, rey de Asiria, entraría en la escena. Sin embargo, el histórico rey de Asiria es solo un tipo del anticristo, quien finalmente será el invasor de Israel. En la segunda instancia, la palabra usada para virgen no se refiere siempre a una mujer que no haya tenido relaciones sexuales, sino también a una mujer que es virgen porque no se ha casado. María era una virgen comprometida para casarse que quedó embarazada, no de su esposo sino del Espíritu Santo, y que tuvo al niño de una manera natural. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 1, 7. Este pasaje establece que el Mesías liberaría a Israel del asirio de la misma manera que Gedeón liberó a Israel de los madianitas. En aquel entonces, tras la derrota de Madián, los hombres de Gedeón le pidieron que él y sus descendientes los gobernara, pero él rechazó ese ofrecimiento de manera convincente, expresando que el gobierno solo le pertenecía al Señor, Jueces 8, 22-23. Sin embargo, les hizo una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín. Esta es una conexión muy interesante con los ejércitos islámicos de los últimos tiempos. Los arcillos, aretes, de estos ismaelitas tenían forma de luna creciente, lo cual es el símbolo del Islam. De esta manera, Isaías revela que la victoria final del Mesías sobre el asirio sería similar a la de Gedeón sobre los madianitas, ismaelitas. Al examinar esta victoria se observa a Gedeón, un tipo de Mesías Salvador despojando de sus lunas crecientes a estos reyes. La luna creciente está en todas las banderas del Islam y en todas las mezquitas. Así que, cuando Jesús regrese y derrote a los ejércitos islámicos de Anticristo, despojará todos los símbolos del Islam y la idolatría de las naciones. Otra conexión interesante, esta vez de origen lingüístico, se encuentra en la palabra usada para zarcillos y otros ornamentos similares, Sa'ar Ronim. Su uso es muy similar al de la palabra Sa'ar,
con la que el Señor se refiere a Lucifer como la estrella de la mañana, Isaías 14:13. Tan solo unos versículos más adelante, el profeta Isaías revela la derrota del asirio, anticristo, en tierra de Israel, Isaías 14:25. Este es el mismo cuadro descrito en el libro de Apocalipsis, en el que Jesús aparece aplastando, como si fueran uvas, al anticristo y a sus ejércitos en las afueras de Jerusalén. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y de lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 14, 19-20, 19-15. Aun cuando en el libro de Isaías hay numerosas referencias acerca del Mesías destruyendo al asirio en la tierra de Israel, esto jamás ha ocurrido históricamente. La derrota del rey Sennacherib de Asiria nunca ocurrió en la tierra de Israel ni fue debido al Mesías, sino a un ángel del Señor segundo Ais 18-19, 2 Crónicas 32. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Isaías 30, 1-3. A través del profeta Isaías, Dios llamó a Israel a no poner su confianza en las alianzas políticas sino a confiar plenamente en él, Isaías 30, 1-3. Pero tal como en el Antiguo Testamento, el Israel del futuro también buscará alianzas, tratados políticos y falsas promesas de paz. Israel aceptará un tratado de paz propuesto por el anticristo durante 7 años, Daniel 9:27, pero después, el anticristo lo violará e invadirá toda la tierra de Israel. Y, finalmente, cuando el Señor culmine su obra redentora y de castigo sobre Israel, castigará al asirio. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia de corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros. Y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Isaías 10, 12-14. Cuando el Señor haya terminado de realizar todo esto, el remanente de Israel regresará a su tierra arrepentido de su alianza con el anticristo y de sus falsas promesas, Isaías 10, 20-22. En conclusión, tanto la profecía de Emanuel, Dios con nosotros, Isaías 7, 14, como la del príncipe de paz, Isaías 9:6, revelan en su contexto la venida del Mesías para derrotar al asirio, el anticristo. Las profecías de Miqueas. Aunque la evocación de este tema en el libro de Isaías es continua, en ninguna otra parte de la Biblia el conflicto entre Jesucristo y el asirio es más claro que en el libro de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y él, esto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Miqueas 5, 2-3. Los evangelios revelan que los jefes de los sacerdotes y los escribas consultaron este pasaje cuando el rey Herodes los reunió para preguntarles acerca del lugar de nacimiento del Mesías, Mateo 2, 4-5. La inquietud surgió cuando los sabios de Oriente le hicieron esa misma pregunta a Herodes y toda la atención de los judíos se volvió entonces a esta escritura, pues la llegada del Mesías anunciado por los profetas sería una señal de la culminación de una época, ya no estarían abandonados por Dios y vivirían seguros bajo el liderazgo del Mesías. Y estará, y apacentará
con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando Asur viniere a nuestra tierra. Y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores, y 8 hombres principales, y comerán la tierra de Asur a cuchillo, y la tierra de Nimrod con sus espadas, y nos librará del asirio. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Miqueas 5, 4-6. La profecía era clara. Llegaría el tiempo en que Israel ya no tendría que vivir bajo el temor de sus enemigos y el Mesías sería engrandecido hasta los confines de la tierra y traería paz. Él liberaría a Israel de la invasión del asirio, el anticristo, luego, Israel gobernará la tierra de Asiria. Obviamente esto no ha sucedido aún, lo cual permite que de esta región geográfica del mundo surgirá un líder que tratará de invadir a Israel. En conclusión, la Biblia usa un rey histórico del antiguo imperio asirio como un tipo del futuro anticristo. Es importante observar que, en esta región es donde operan varios de los grupos terroristas más peligrosos, entre ellos, ISIS, empecinado a establecer un califato a través de todo el Medio Oriente. Gog y Magog, su identidad en la actualidad. La identidad de Gog y Magog sigue siendo un misterio en la actualidad, pero su presencia en la Biblia y en diferentes tradiciones religiosas ha intrigado a muchos estudiosos y creyentes. Algunos los identifican con naciones específicas, mientras que otros los ven como un símbolo de las fuerzas del mal en el mundo. Gog y Magog hoy, ¿quiénes son? Según la tradición bíblica y las interpretaciones de algunos estudiosos, Gog y Magog son naciones o pueblos que se enfrentarán a Israel en una gran batalla al final de los tiempos. En el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, Gog es identificado como el príncipe de Magog, una nación ubicada al norte de Israel. En el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, se dice que Gog y Magog se unirán para luchar contra Cristo en su segunda venida. A lo largo de la historia, ha habido muchas teorías sobre la identidad de Gog y Magog. Algunos creen que se refieren a naciones específicas, como Rusia o China, mientras que otros creen que se refieren a fuerzas espirituales malignas. En la actualidad, la identidad de Gog y Magog sigue siendo objeto de debate y especulación. Algunos creen que las naciones de Rusia y /Diagonal o Irán podrían ser identificadas como Gog y Magog debido a su ubicación geográfica. Otros creen que se refieren a la creciente amenaza del terrorismo y la violencia en todo el mundo, y que la batalla final podría ser una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. ¿Dónde se encuentra Magog hoy? Pero ninguna ha sido confirmada. Algunos creen que Magog se refiere a la actual nación de Rusia, basándose en las similitudes entre los nombres Magog y Moscú y en el hecho de que Rusia ha sido históricamente un enemigo de Israel. Sin embargo, esta teoría no es concluyente y otros sugieren que Magog podría estar ubicado en Asia, Europa o incluso América del Norte. Los dos eventos culminantes de la Gran Tribulación serán la campaña del Armagedón y la segunda venida de Cristo. La Biblia revela bastantes detalles sobre este periodo de tiempo, pero una de las grandes dificultades del estudio de la escatología es poner estos eventos en una secuencia cronológica y conocer exactamente qué sucederá en la campaña del Armagedón, antes de proceder con el establecimiento de los hechos que llevarán a la confrontación anunciada desde el huerto del Edén y que culminará con la victoria de Jesucristo. Génesis 3:15, es necesario identificar los relatos proféticos que arrojan claridad sobre estos acontecimientos futuros. Ezequiel 38-39 parece identificar a Gog como el anticristo. Y una de las mayores pruebas de que son la misma persona, es que, tras la destrucción de los ejércitos de Gog, Jesús, el Mesías, estará físicamente presente en la tierra de Israel. Ezequiel 38, 19-20. Dios dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. La palabra hebrea traducida como presencia es panim en hebreo,
que significa rostro, cara o presencia física de una persona. Cuando Dios anuncia que los pueblos de la tierra temblarán ante su presencia, está diciendo que Él estará físicamente presente. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento para referirse a la presencia de Dios. Génesis 32, 30. Sin embargo, hay una evidencia aún mayor para la presencia física de Jesús. En la conclusión de esta batalla. Esta es la única vez que, en la Biblia, se usa la frase, el Santo de Israel, Ezequiel 39, 7. En ella, el Señor no solo es el Santo de Israel, sino que estará allí presente. En primer lugar, Dios menciona que esta invasión de Gog y su subsecuente destrucción, es el día del cual he hablado, Ezequiel 39, 8. Es claro que este es el día de toda la redención histórica, el día de Jehová, el cual durará todo el tiempo de la gran tribulación. Dios menciona en su palabra que Gog es de quien habló en tiempos pasados por medio de sus profetas. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo? En tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Ezequiel 38, 17. Tras confirmar que el Santo de Israel estará presente en la tierra y que Dios mismo se refiere a Gog como el anticristo, el personaje que todos los profetas mencionaron antes de Ezequiel, es preciso ver otras profecías que se refieren a Gog como el anticristo. 1. El banquete de Dios. Una de las mayores similitudes entre la batalla de Gog y la del Armagedón es la forma como ambos eventos terminan. En un llamado a las aves y a las bestias del campo a participar de un festín con los cuerpos de los soldados caídos. Esta porción de Ezequiel también es compartida en el libro del Apocalipsis y aplicada a la batalla del Armagedón y el Anticristo, Apocalipsis 19, 17-18. Y vi un ángel que, puesto de pie en el sol, gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo, vengan y reúnanse para la gran cena de Dios. El paralelo entre estos dos eventos, es de una gran cena o festín que Dios hace con todos los cuerpos de los soldados caídos en una gran batalla. Apocalipsis 19 describe el regreso de Jesucristo, viniendo a destruir los ejércitos del Anticristo y, a continuación, el llamado a las aves y animales, a devorar los cuerpos de los soldados enemigos caídos. Por su parte, en Ezequiel, Gog y su ejército son el origen de este festín. Las dos profecías describen el mismo evento, aun cuando en el Apocalipsis se da más información de que es el Mesías quien destruye a los ejércitos de Gog. Ambos eventos suceden al final de la gran tribulación y antes del reino milenial de Jesús. Dios usa el pasaje que describe la destrucción de Gog y lo aplica a la destrucción del Anticristo. Si los dos no fueran el mismo evento, sería realmente muy confuso. 2. El gran temblor, Ezequiel 38, 19-20. Además de la gran similitud entre estos dos eventos en la gran cena del Señor, el paralelo también se da en el terremoto que se menciona en ellos. Como resultado de estos dos eventos, se desmoronarán los montes, así como sobre los enemigos de Dios cayeron plagas de enorme granizo. Pero, si todos los montes caen cuando Gog es destruido, ¿cómo pueden caer otra vez solo algunos años más tarde? Obviamente no tiene ningún sentido a menos que estos dos pasajes estén contando la misma historia y refiriéndose al mismo personaje. 3. Las terribles plagas, Ezequiel 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, y midió la tierra, miró, e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Habacuc 3, 3-6. Este pasaje es similar al de Ezequiel. Una vez más, Dios es mencionado enviando mortandad, hebreo deber, plagas, y los montes antiguos fueron desmenuzados. En otro pasaje semejante, en el libro de Zacarías, también relacionado con la segunda venida de Jesucristo, se vuelven a repetir las plagas que sufrirán los enemigos de Dios.
En él se mencionan consecuencias similares a las de un ataque con armas nucleares. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14, 124. Los ejércitos se atacan entre sí, Ezequiel 38, 21. No sorprende que estos ejércitos terminen atacándose los unos contra los otros, pues varios profetas describieron el mismo evento. Así como los ejércitos del anticristo son descritos destruyéndose unos a otros, los ejércitos de Gog harán lo mismo. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado p. Describieron el mismo evento. Así como los ejércitos del anticristo son descritos destruyéndose unos a otros, los ejércitos de Gog harán lo mismo. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Zacarías 14:13. 5. Las mismas naciones conforman las coaliciones, Ezequiel 38, 5. Daniel 11:43 revela que el anticristo, después de conquistar a Egipto, someterá a Libia y Etiopía, Sudán. Ezequiel 38, 5 menciona que estas dos mismas naciones formarán parte de la coalición militar de Gog. Esto es muy importante para la posición popular, que separa a Gog del anticristo. Si Gog y sus ejércitos, incluyendo a Libia y Sudán, son destruidos, estas dos naciones no podrán resurgir solo años después para unirse al anticristo. Lógicamente esto sería imposible. 6. La invasión a Israel es para tomar botín, Ezequiel 38, 10-13. Según Isaías 10, 5-6, uno de los principales motivos del anticristo para invadir la tierra de Israel es quitar despojos, botín. De la misma manera, Zacarías 14:1 describe que Jesús, en su segunda venida, repartirá estos despojos dentro de la misma Jerusalén. 7. Ambos vienen del norte, Ezequiel 38, 14-16, 39, 1, 3. La invasión de los ejércitos del mal que provienen del norte es uno de los temas más comunes en las profecías sobre los tiempos finales. Mientras algunas de estas profecías se relacionan con invasiones históricas, la mayoría son simplemente sombras de la última invasión que lleva. 8. Israel invadida en tiempo de paz, Ezequiel 38, 10-12, 14. El anticristo confirmará un pacto de paz con Israel, Daniel 9:27, en el que el pueblo judío confiará y se apoyará, Daniel 10:20. El apóstol Pablo advirtió acerca de la naturaleza engañosa de esta falsa seguridad, 1 Tesalonicenses 5, 2-3. El profeta Daniel, hablando del anticristo, profetizó, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8, 25. La razón de la estrategia de Gog de crear una falsa paz para destruir a sus enemigos, es precisamente la misma empleada por el anticristo, simplemente porque los dos son la misma persona. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muchos teólogos y escatólogos creen que hay diferencias entre la invasión de Gog a Israel y la batalla del Armagedón y que, por lo tanto, no pueden ser el mismo evento. Sin embargo, al examinar estas objeciones es posible comprobar que realmente tales no existen. Es muy claro que todos estos eventos sucederán durante el tiempo de la gran tribulación, y, una vez más, este versículo se torna en un problema para todos los que argumentan que Gog no es el anticristo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas. ¿Quién es el anticristo y la bestia? No son pocas las hipótesis surgidas en torno a la figura de la bestia del abismo.
Algunos sostienen que es un espíritu humano que actualmente se encuentra confinado allí y que regresará para existir en la persona del anticristo, como una especie de reencarnación. Sin embargo, tal posición es contraria a lo que la Biblia enseña, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Otros aseguran que la bestia es el resurgimiento de algún imperio del pasado que volverá para dominar el mundo. Pero ¿cómo podría un antiguo imperio ser confinado al abismo por varios siglos y regresar de nuevo como imperio para volver a ser destruido? Otros han llegado a proponer incluso que se trata de un sistema de inteligencia artificial, pero la escritura es muy clara acerca de que no se trata de nada de lo anterior. Y 10 cuernos, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17:1, 3, 7-8, 14-17. La palabra bestia es usada 37 veces en el libro del Apocalipsis y significa animal salvaje, cruel, sanguinario, depredador y peligroso. Esta visión de la bestia tiene como propósito poder identificar el octavo y último imperio o reino sobre la tierra, el cual será formado después del rapto de la Iglesia. Eran las 10 naciones de Europa y el Medio Oriente que formarán la confederación que, posteriormente, le entregará su poder a la bestia. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 3-8. Esta escritura solo puede referirse a una persona como la bestia saliendo del abismo y, si esto es verdad, entonces la identidad de la bestia se encuentra entre un ser humano y un espíritu que estuvo anteriormente en el mundo y que actualmente se encuentra confinado en el abismo, pero que volverá a existir en el mundo en los últimos días. Según la interpretación de esta escuela, cuando un espíritu humano se reencarne como el anticristo, crecerá en madurez, pero a la mitad de la semana 70 será asesinado, su cuerpo será resucitado a los 3 días y, entonces, Satanás reencarnará en este hombre que se convertirá en un ser inmortal. Habiendo visto que esta interpretación no tiene sustento bíblico, pues la Biblia no apoya la reencarnación, es necesario entender que la bestia y el anticristo son 2 seres diferentes. Esto último es demostrado por los siguiente. 1. El símbolo de la bestia representa 3 cosas, Apocalipsis 17, 1, 15. Un ser humano salido de entre la humanidad.
Un ser sobrenatural que sale del abismo. Un imperio que será el octavo reino compuesto por varias naciones. Por tanto, la bestia que sale del abismo y el anticristo no pueden ser la misma persona. El anticristo será durante toda su vida un ser humano ordinario a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida, 2 Tesalonicenses 2:8, cuando se enfrente a él en la batalla del Armagedón. Así pues, el anticristo no puede ser mortal y al mismo tiempo salir del abismo sin ser resucitado. Debe ser un ser mortal para poder morir. 3. La reencarnación es contraria a la Biblia, que expone que después de la muerte se enfrenta el juicio, Hebreos 9:27, así que no hay forma de regresar a un mundo al cual ya no se pertenece. Para ser reencarnado, sería necesario atravesar un proceso de renacimiento, crecimiento y madurez como cuando se nació originalmente. Esto haría al anticristo un bebé por 2 ocasiones y, si tuviera que morir asesinado a la mitad de la gran tribulación y después ser destruido por Cristo en la batalla del Armagedón, tendría que morir por lo menos 3 veces. La Biblia, por el contrario, niega que después de la muerte pueda haber una reencarnación para volver a morir. La única excepción a esta regla de que la muerte solo se sufre una única vez, serán los que sean arrebatados sin haber experimentado la muerte durante el rapto de la iglesia. Así, pues, no hay nada en la Biblia que enseñe que un espíritu humano maduro pueda convertirse en un espíritu humano bebé de nuevo, nacer en la carne, crecer y madurar por segunda vez. 4. La Biblia enseña claramente que el abismo no es un lugar para los espíritus de humanos que han muerto, por lo que ningún espíritu humano puede provenir de allí. El abismo es la prisión de los demonios y de algunos principados satánicos. No se sabe cuántos ángeles se encuentran allí actualmente, pero esa será la prisión de Satanás por 1000 años, Apocalipsis 20, 1, 10. Los espíritus humanos antes de Cristo descendían al paraíso o seno de Abraham, en el caso de los justos, o al infierno en el de los condenados. Después de su muerte, Cristo descendió al Hades para sacar de allí a todos los espíritus de los justos y llevarlos al cielo. Ahora, cuando un cristiano muere, partirá directamente al cielo, con Cristo, hasta la primera resurrección, Apocalipsis 6, 9-11. Por el contrario, los espíritus de los humanos condenados continuarán bajando al infierno. Así que no hay ningún espíritu humano en el abismo que pueda surgir como la bestia. 5. La enseñanza acerca de que el anticristo será asesinado a la mitad de la semana 70 y que resucitará como un ser inmortal, siendo la reencarnación de Satanás, no es bíblica. El hecho de que sea herido de muerte y después sanado, la contradice totalmente. Una observación a tener en cuenta es que la Biblia revela que una de sus 7 cabezas será herida y no la bestia misma, Apocalipsis 13:3. El ángel le explicó a Juan que las 7 cabezas eran 7 reinos y que todos eran anteriores a la bestia, y que el octavo reino sería del anticristo y del principado satánico que sale del abismo, Apocalipsis 17, 9-11. Por todo lo anterior, es posible deducir que el anticristo, que será el gobernante del octavo reino, no será realmente asesinado por lo que no podrá ser resucitado a la mitad de la semana 70. El anticristo tampoco podrá ser una reencarnación de Satanás, pues este será un ser aparte del anticristo en el periodo que se supondría que lo sería. Este ser que sale del abismo representa a un principado sobrenatural que emergerá bajo la dirección de Satanás, para dominar al anticristo y exaltarlo como el gobernante supremo del octavo y último reino al final de la historia. El espíritu que actualmente se encuentra en el abismo no es el de una persona sino el de un principado satánico que ocupó algún cuerpo humano en el pasado y volverá a salir para poseer al anticristo. La bestia que sube del abismo será un principado satánico y no un espíritu humano de alguien que haya muerto antes. Esta potestad satánica estará bajo las órdenes de Satanás para dominar al anticristo y exaltarlo como él, gobernante terrenal sobre el octavo y último imperio mundial. Es posible que la bestia haya gobernado uno de los primeros imperios que cayeron antes del tiempo del apóstol Juan y que se encuentra representado en una de las primeras 5 cabezas de la bestia,
pues cuando su imperio cayó fue arrojado y confinado allí durante el sexto reino, el imperio romano, que gobernaba en tiempos de Juan. Actualmente, ese principado sigue confinado en el abismo hasta el surgimiento de las 10 naciones con las que se conformará el séptimo reino, Apocalipsis 17, 10-13, durante la existencia del séptimo reino, la bestia del abismo.